Bienvenidos todos nuevamente. Ahora partimos de manera oficial. Les damos un caluroso saludo para comenzar esta experiencia de intercambio en torno al ODS número 5. Estamos celebrando los 50 años de Cinda, 50 años que nos llenan de emoción y de ganas de seguir pensando en torno a la educación superior y las posibilidades de desarrollo en distintos ámbitos que se relacionan con ella. Por lo tanto, como estamos de fiesta, hemos querido invitar a otras personas a celebrar con nosotros y hemos también decidido pensar en torno a ciertos ejes que nos parecen especialmente significativos para imaginar nuevos rumbos, nuevas posibilidades para la educación superior que permitan el desarrollo de políticas, acciones y también aceptar desafíos que imaginen nuevas formas de acercarse a los problemas actuales. Hoy vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Tenemos invitados desde diferentes lugares de América Latina. Vamos a estar conversando, bueno, Pablo nos va a presentar a las personas más claramente, pero vamos a conversar con personas de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con las personas de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también con personas del Tecnológico de Monterrey, México. Vamos a conversar sobre las posibilidades que tienen las instituciones de educación superior para pensar en torno a qué significa lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El ODS número 5, los desafíos en torno a el género y las preguntas que se plantean en torno a la igualdad entre todas las personas son tremendamente significativos y urgentes. Sabemos que desde distintos lugares del planeta hoy nos sentimos interpelados y movilizados para pensar en torno a estas problemáticas, que las universidades han tenido que hacer tremendos esfuerzos en los últimos años para pensar sus propias políticas en torno a las formas en que imaginan el género, se integran sus estudiantes, se valoran las experiencias y las especificidades de vida y de imaginarios que se construyen en torno a los géneros. Sabemos que también hay muchos desafíos más por delante, que pensar los géneros es un desafío abierto, es una urgencia y también una forma de mirar hacia algunos lugares que nos han parecido históricamente como naturales, pero que hoy día se desafían y se piensan desde nuevas perspectivas. Pensar en torno al género en la educación superior no es solamente una cuestión de políticas, es también una cuestión de generar nuevos saberes y conocimientos. Tiene que ir de la mano la gestión y el reconocimiento de experiencias y saberes nuevos que desafían a las instituciones y las llevan hacia nuevos lugares. Por lo tanto, nos vuelve muy felices y contentos, nos hace estar muy contentos de esta posibilidad de intercambio. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar la palabra a mi compañero Pablo para que nos cuente un poco más sobre esto. Muchas gracias, Juanchiva. Voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Patricia Ruiz Bravo, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es directora de la Cátedra UNESCO de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Igualdad de Género, y nos va a presentar, su presentación es Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior. También nos van a acompañar Julio Noriega Velasco, Juan Arturo Nolasco Flores, Leticia Almaguer Flores y Patricia Jax Menchaca. Ellos y ellas son académicos y académicas de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y nos van a presentar el programa Patrones Hermosos. Y también nos acompaña Pilar Bontá, por ahí están saludando, ¿sí? Pilar Bontá, jefa de la Dirección de Equidad de Género de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos va a presentar el programa o proyecto Dirección de Equidad de Género. Y también por la Universidad Católica de Chile nos acompaña Elisa Piña, subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, y nos va a presentar el proyecto Empleo Femenino y COVID-19, Diagnóstico y Propuestas del Centro de Políticas Públicas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana húmeda en Santiago. Panchiva, te paso la palabra. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los participantes de este conversatorio y también al equipo que hace posible que hoy estemos en este Zoom, porque nosotros estamos hablando hoy día, nos vamos rotando, pero también hay personas que están haciendo el trabajo técnico y eso es muy importante.
y recogiendo las opiniones en las distintas plataformas. Antes de partir con las presentaciones, ya les vamos a contar cómo van a funcionar las presentaciones, vamos a hacer una pequeña actividad interactiva que queremos compartir con ustedes. Es una pregunta que vamos a hacer a través de la plataforma Menti y que queremos que nos ayuden a contestar. En realidad es para ver cómo nos imaginamos los conceptos asociados al ODS 5, que es el que vamos a estar trabajando hoy día. Entonces, las personas que están en el Zoom y las personas que están en el Facebook van a poder ver un link a través del cual van a poder participar en esta actividad. Por favor, les damos unos minutos para que puedan revisar el link y puedan responder la breve propuesta que les estamos haciendo. ¿Cuál es la invitación, Panchiva? La necesidad de imaginar cuáles son los conceptos que asociamos o que pensamos en torno al ODS 5. A veces pensamos que cuando nos imaginamos algo, estamos de acuerdo sobre las palabras que estamos ocupando, que los significados parecen obvios, pero en realidad sabemos que las palabras no son nunca tan transparentes y por lo tanto este ejercicio nos va a permitir imaginar y acercarnos a lo que cada uno está pensando en torno a este objetivo de desarrollo sostenible y cuáles son sus posibilidades de acercamiento, preguntas, dificultades. Ahí lo estamos viendo en vivo. Sí, esas son las palabras que las distintas personas que están respondiendo la pregunta están poniendo y están eligiendo para acercarse a este concepto. Leemos algunas, Pablo, ¿no? Sí, Se mueven ahí está. rápidamente y se mueven porque... Igualdad, oportunidad, derechos, diversidades. Ahí se Derechos de está niños y moviendo. niñas, paz, reto, Justicia, inclusión, seguridad, empatía, voluntad oportunidad, política, mismos derechos, correcto, sororidad. Las palabras que aparecen más grandes son las que se repiten más entre quienes están participando de la pregunta. Ahí ya se está moviendo menos, significa que están terminando las personas de rellenar los espacios para poner conceptos. Lo que queríamos hacer con este ejercicio es ver de qué manera eso que nos imaginamos se puede reflejar o no en las políticas que están desarrollando distintas universidades y cómo se relacionan estos conceptos con lo que están haciendo desde distintos lugares. No se trata de decir como, oh, mira, todos estaban pensando en esto y respondiendo a esta otra cosa, sino más bien ver cómo los conceptos desbordan o acercan o nos permiten pensar de manera crítica y activa estas propuestas a partir de las que nos estamos acercando y también compartir cuáles son nuestras perspectivas, experiencias, cercanías y dudas también en torno a estos conceptos fundamentales asociados al ODS 5 de igualdad de género. Pablo, ¿te parece que expliquemos cómo va a funcionar el conversatorio? me parece muy bien. Hemos preparado para las 4 iniciativas que nos van a presentar, las personas que ya presentamos, hemos preparado 4 preguntas impulsoras del debate. No nos la presentación no va a haber una presentación en la pantalla, sino que va a ser una conversación y cada proyecto tiene, por cada una de estas preguntas que vamos a ir intercalándolas con Panchiva y yo, unos 3-4 minutos por presentadores, ¿sí? Entonces yo estaré un poquito ahí atento al tiempo. Y después del desarrollo de estas 4 preguntas que van a impulsar el debate, vamos a dar paso a preguntas del público, que repetimos, pueden formularlas por acá, por el Zoom, y también a través del Facebook. Están nuestras compañeras recogiendo
las preguntas, comentarios, consultas. Así que eso, si quieres comienza tú, Panchiva, con la primera pregunta. Perdón, el orden. El orden, tenemos un orden establecido. Primero va a ir el TEC de Monterrey, no, perdón, la Universidad Católica del Perú. Después viene el TEC y después vienen las dos iniciativas de la Universidad Católica de Chile. ¿Sí? Ese va a ser el orden establecido. Después quizás nos podemos desordenar un poco si quieren, ¿eh? Tampoco pasa nada. Le pedimos muy especialmente a todos los participantes que puedan atenerse al tiempo que les estamos proponiendo y les vamos a hacer una señal así en caso de que estén pasándose ya mucho. Vamos a partir con la primera pregunta. ¿A qué situación, problema u oportunidad responde cada una de las experiencias que ustedes van a invitarnos a pensar hoy? Bueno, comienzo yo, me parece, ¿no? Bueno, buenos días con todos y agradeciendo a Cinda, que es una institución que, bueno, con la Católica del Perú ha trabajado bastante, hemos hecho varios programas de acreditación y muy contenta de estar acá. Y además también contenta para poder compartir. Bueno, sobre la pregunta sobre qué situación, problema, digamos, trata de, o surge, ¿no? La Cátedra UNESCO de Igualdad de Género, lo que tendría que decir es, surge ante la persistencia de las desigualdades, ¿no? Entonces, nosotros en Católica Perú tenemos un diploma de estudios de género de los años 90, se convirtió en maestría en los 2012, tenemos un grupo de investigación de género, tenemos políticas, ¿no? En fin, pero digamos, nos dábamos cuenta de que la universidad avanzaba, pero no en la medida que nosotros pensábamos que era necesario, y además también vimos que las otras universidades sufrían lo mismo o más que lo que nosotros estábamos sufriendo en brechas, ¿no? Entonces, la idea de la cátedra era posicionarse a través del expertise que teníamos como PUC, pero también de los vacíos que habíamos encontrado, lo que yo llamo las resistencias a los cambios, poder posicionarnos y trabajar con otras universidades peruanas para impulsar de una manera colectiva el trabajo para una equidad de género, ¿no? Entonces, era la idea de trabajar en la universidad, pero con otras universidades del Perú que atravesaban también problemas similares, pero que tal vez tenían menos experiencia que nosotros. Y esta idea surgió porque para el trabajo de la universidad como grupo de género, como maestría, ha sido muy importante, y eso lo voy a hablar luego en las conclusiones o los aportes, ha sido muy importante trabajar en redes, ¿no? Entonces, usualmente nosotros hemos trabajado con redes internacionales, como este caso, ¿no? Que nos conocemos y ya somos parte, intercambiamos, ¿no? Entonces, el hecho de formar como una red con otras universidades del Perú nos pareció importante tanto para fortalecernos nosotros en nuestras políticas como también para intercambiar opiniones y ir generando una masa crítica en todo el Perú, ¿no? Porque valga la pena señalarlo, los avances en las universidades son muy pocas y esto se debe principalmente a que la universidad no ha sido vista como un objeto de estudio desde un enfoque de género. La universidad se ha presumido meritocrática, democrática y todas los demás atributos, ¿no? Pero cuando la lente se ha puesto en la universidad, nos hemos dado cuenta que las universidades son microcosmos sociales y como tales adolecen de todas las taras de la sociedad, entonces se da la discriminación, entre otras, ¿no? Que es la que ahorita estamos hablando, la de género, pero también una interseccionalidad, discriminaciones y grupos de poder, ¿no? Entonces esa es básicamente la razón, tratar de horadar estas relaciones de poder y cambiar la situación de las mujeres en las universidades. Tal vez la palabra que yo puse en este juego interactivo había puesto cerrar brechas y voluntad política, ¿no? Porque eso es lo que estamos apuntando, a generar una voluntad política entre las autoridades, ¿no? Para poder impulsar cambios. Y lo otro es que también hemos priorizado bastante en un primer momento el trabajo con profesoras y
para cerrar o tratar de cerrar las brechas en las carreras y trayectorias laborales de las mujeres, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro punto de partida, una crítica al sistema universitario tal como viene siendo y un poco desmontar, ¿no? Esta idea de la Torre de Marfil, la idea de que todo concurre por méritos y que como es un espacio del saber, es un espacio prístino, sin problemas, ¿no? Y más bien desmontar las relaciones de poder que se dan y, bueno, tratar de hacer diversas actividades para cambiarla, ¿no? Entonces, es un poco ese nuestro objetivo y el trabajo con las universidades peruanas. Muy buenos días a todos. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación y con gusto les platicamos sobre nuestra iniciativa, ¿sí? De lo que es, cómo respondimos a esta situación problema, que es a través de tratar de atacar la desigualdad de las mujeres que tienen la representatividad del área de las tecnologías, ¿sí? Y bueno, pensando en esto, es que ¿cómo fue nuestra respuesta? Es que los datos nos ayudan a encontrar patrones en comportamiento, patrones en biométricos que identifican a una persona, patrones de expresión de genes que también pueden identificar alguna enfermedad, o patrones de mutación, ¿sí? Que nos ayudan también para encontrar algunos síntomas de algún tipo de enfermedad y cómo atacarla. Patrones en tendencias inclusive de mercado, o patrones que nos indican también el consumo de ciertos artículos. Y bueno, estos patrones es posible encontrar algoritmos computacionales, ¿sí? Y bueno, encontrar estos patrones es hermoso porque nos ayudan a encontrar enfermedades. Estos patrones son hermosos porque nos ayudan a prevenir fraudes. Estos patrones son hermosos porque ayudan a encontrar mutaciones. Son hermosos porque ayudan a realizar acciones para maximizar la distribución de productos. Son hermosos porque podemos administrar nuestros inventarios, entre muchísimas otras aplicaciones. Desde hace más de 50 años se ha desarrollado una ciencia conocida como ciencia de datos. Esta ciencia de datos nos ayuda a entender y aprender estos patrones. Esta ciencia cuenta con algoritmos para aprender estos patrones. Y lo más interesante es que en la actualidad se pueden acceder a estos algoritmos de una forma libre. Además, en la actualidad se genera una gran cantidad de datos y es posible utilizar estos patrones para buscar y encontrar patrones en diferentes tipos de aplicaciones que ayudarían a encontrar patrones hermosos en las áreas de salud, en las áreas de agua, empresarial, etc. Este programa de patrones hermosos que impartimos desde el TEC de Monterrey para estudiantes secundaria y preparatoria es para sembrar en los estudiantes, en las estudiantes, la importancia de los datos para encontrar los patrones hermosos que nos sirvan para resolver problemas de la sociedad, para enseñar los conceptos básicos del área de ciencia de datos, para motivar a las estudiantes a desarrollarse más en el área de ciencia de datos y a futuro, ¿por qué no?, que sean científicas de datos que ayuden a mejorar los retos actuales que tiene el área de ciencia de datos para ser más efectiva. Por lo anterior, este programa de patrones hermosos impacta a varios ODS. Impacta, por ejemplo, al ODS 4, que es educación de calidad, porque al presentar un currículum innovador y diseñado con cuidado, entonces estamos también trabajando pedagógicamente para presentar con calidad estos materiales. Definitivamente impacta la ODS 5, ya que esperamos motivar a las estudiantes a que se enfilen al análisis de datos a nivel profesional y lo apliquen para realizar su área de especialidad y de esta manera la diferencia entre hombres y mujeres sea menor. Indirectamente impacta al ODS 8, ya que seguramente apoyará el crecimiento económico de la región. Y finalmente, por su potencial en aplicación en salud, energía, agua, también impacta a otros ODS. Gracias. Muchas gracias, Muchas Juan Arturo. gracias.
Estamos recibiendo preguntas, comentarios en el chat y también en el Facebook. Voy a darle la palabra ahora a Pilar Bontá, que por ahí está, no la veo bien, pero Sí, aquí ahí estoy, estás, ahí estás. pero Adelante, estoy Pilar. junto a Silvana Sanlungo y ella va a ser va a responder esta pregunta. Muy bien. Muy buenos días. Primero quisiera agradecer la invitación que nos hicieran a la Dirección de Equidad de Género de la Pontificia Universidad Católica a este espacio de conversación y de reflexión. Contarles que nuestra Dirección de Equidad de Género surge muy de la mano de la academia cuando se empieza a visibilizar y a constatar las grandes brechas de género que existen en la academia, con una participación bastante menor de mujeres respecto a hombres. En las distintas trayectorias académicas. Y en ese sentido, les cuento que ya en nuestra universidad esto surge como una oportunidad, el visibilizar estas brechas. En el año 2013 se hace el primer levantamiento que muestra la realidad y entonces se inicia poco después de eso un programa que se llamó Mujer y Academia. En el año 2018 irrumpe, más bien dicho, con mayor fuerza, ¿cierto?, el movimiento feminista en todo el mundo. Nuestro país no estuvo ajeno a este movimiento. De hecho, uno de los hitos que marcan en nuestro país este movimiento feminista estudiantil, sobre todo, tiene que ver con la toma de la casa central de nuestra universidad. Surge entonces con más fuerza un segundo grupo de estudio, Mujer y Academia 2, que busca establecer estructuras, hacer cambios, y en ese sentido propone al Honorable Consejo Superior, que es la instancia máxima de decisión en nuestra universidad, la creación de una dirección de equidad de género. Y así como surge nuestra dirección en mayo del 2019, una dirección relativamente reciente, pero cierto que busca disminuir las brechas de género y no solo en nivel de académicos y académicas, pero también impactar en el proyecto educativo de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, directora además de la Dirección de Equidad de Género. ¿Sí? Bien, Elisa Piña, pasamos, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Sí, hola, Adelante, muchas Elisa. gracias. Buenos Gracias días. por la invitación también. Bueno, la iniciativa que yo vengo a comentar es más concreta, quizás más específica, y nace, bueno, desde la motivación de la pandemia, de lo que veíamos hace un año que estaba pasando, que no era un problema exclusivo de Chile, pero que acá lo estábamos viendo muy fuerte, de cómo con la pandemia se estaba particularmente afectando el empleo de las mujeres en nuestro país. Entonces, a partir de esa motivación, nosotros quisimos hacer algo para aportar. Nosotros como Centro de Políticas Públicas de la universidad tenemos una mirada como de conectar la academia con los desafíos de la sociedad, es decir, hacia afuera. No es una unidad que esté tanto, a diferencia de lo que comentaba Silvana, mirando las brechas al interior de la universidad, que por supuesto que es muy, muy relevante, pero nosotros estamos más bien mirando los problemas que hay en el país para aportar a las políticas públicas. Entonces nos dábamos cuenta hace alrededor de un año que todos los datos reflejaban que la tasa de participación laboral femenina estaba retrocediendo 10 años. Es decir, lo que nos había costado en Chile al menos llegar al 50% de participación femenina, que en algún momento tuvo su pic el 2019 de 53%, estábamos hace un año en niveles iguales al 2010, que era alrededor de 47%. Entonces eso nos pareció muy preocupante porque impacta precisamente en términos de equidad, ¿cierto? Lo que estamos hablando acá de igualdad, y no solo de igualdad económica, no solo es un tema de pobreza, es también creemos, es un tema también que tiene incidencias culturales, ¿cierto? Y que que en el fondo lo que pasó, veíamos nosotros, es que la pandemia vino un poco a reforzar ciertas realidades que ya existían en nuestro país y probablemente en otras, no, o sea, no probablemente, tengo certeza de que en otros países también, pero en el fondo brechas de inserción laboral, brechas de corresponsabilidad, mujeres con más sobrecarga de cuidados, de trabajo doméstico, en fin, y la pandemia vino a agudizar eso y entonces nos hizo retroceder en 10 años, que es como el dato más crítico. Entonces eso fue lo que motivó el trabajo, que ahí después les voy a contar en qué consistió. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Elisa, por contarnos sobre lo que están haciendo ustedes también.
Pablo, pasamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí. Antes, recordarles que estamos recibiendo comentarios y preguntas y quiero trasladar una pregunta muy rápida a Patricia Ruiz, porque hay alguien interesada en la pintura que tú tienes detrás, ¿ah? Para que lo pongas por ahí por el chat. Están elogiando una hermosa pintura. Pasamos a la segunda pregunta que les estamos proponiendo, es que nos expliquen qué líneas de acción tiene cada una de estas iniciativas de las que nos han hablado. Patricia. Gracias. Ya le contesté a Marcia por privado. Es un pintor peruano, Cristian Bendayán, que trabaja Amazonía. Muy, muy bueno. Bueno, las líneas de acción que tiene la cátedra, como les señalaba, se trata de hacer un trabajo con otras universidades y también la PUC. Es básicamente investigación, sensibilización y elaboración y seguimiento de políticas de género. Estas son las líneas de acción, pero yo quisiera detenerme en hasta tres tipos de trabajo que hemos hecho que nos parece muy importantes. Uno primero es el trabajo con las universidades en términos de acoso y hostigamiento sexual, debido a que este tema también, como en otros países de América Latina, surgió muy fuertemente en el trabajo con las estudiantes, ¿no? Los movimientos feministas empezaron a hacer las denuncias y nosotros ya teníamos un protocolo, pero bueno, han habido una serie de trabajos para desarrollar un reglamento que hizo la universidad antes de que la ley fuese aprobada. Ahora ya tenemos una ley universitaria. Y también lo importante fue la investigación, porque nosotros hicimos una investigación como Universidad Católica con otras universidades de fuera, la UNAM de México, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Ecuador. Hicimos un trabajo comparativo y con la misma encuesta. Y justamente la hicimos con la misma encuesta para tratar de demostrar ir contra los mitos que no había acoso, que en fin, no tenía impacto. Y los datos fueron muy relevantes porque se mostró la vigencia del acoso, la manera como afecta a las estudiantes. Se hizo solo en este caso con estudiantes. Y la prevalencia, y también se vio que los principales acosadores eran sus compañeros varones, ¿no? También profesores, pero en mucho menor medida. ¿Por qué les digo que es bien importante la investigación? Porque como vamos a tratar más adelante en algún momento que vemos los obstáculos, cuando uno plantea políticas de género o de igualdad de género, que trata de hacer cambios, siempre, o sea, hay una resistencia en lo que yo he llamado el muro patriarcal, no se mueve. Entonces en el discurso todo el mundo van a poner hoy día, Patricia fue a hablar a Cinda, pero cuando una profesora en pandemia pide una descarga porque tiene que atender, no sé, a 4 hijos menores, una madre, etcétera, no se atienden justamente esas brechas de género, ¿no? Entonces, cuando hay estas resistencias, al menos en mi experiencia, lo único que las mueve, al menos nos dejan avanzar, es cuando uno tiene data, ¿no? Porque tienen me imagino que en vuestras universidades está la evidencia. A pesar de que la evidencia ya es fortísima a lo largo de los años, pero esos datos que se han validado internacionalmente fueron muy útiles para hacer mejores protocolos y esta misma investigación se ha realizado con 5 otras universidades de distintas regiones del Perú para apoyar también el desarrollo de protocolos, ¿no? Y otra línea de acción tiene que ver con lo que señala el TEC de Monterrey, que es, nosotros como universidad tenemos carreras de ingenierías y ciencias donde también se da la brecha de género. Entonces hemos estado trabajando con las profesoras de mecatrónica, de ingeniería, y las hemos incorporado a una red internacional. Hemos servido como unas mediadoras para que estén con colegas como ellas de México, de otros países de América Latina, para que tengan fuerza para enfrentarse, ¿no? Entonces con ellas hemos hecho este otro trabajo más de acompañamiento, sensibilización, incorporaciones a redes de científicas
y el trabajo con también una investigación que recién va a empezar, ¿no? Me parece muy interesante lo de la ciencia de datos del TEC de Monterrey, porque una de las cosas buenas de trabajar en redes o así conocernos es, bueno, ese estudio que se ha hecho en el TEC de Monterrey o con la manera cómo nos pueden pasar el know-how para hacerlo en otras universidades, ¿no? Entonces creo que, y bueno, también hemos elaborado políticas de género para la docencia, que también sirven precisamente para tener una normativa, pero ahí el problema es que, como quisiera decir al final o ahondar en este punto, es bien duro el trabajo de género en las universidades, ¿no? Yo ya llevo casi 40 años en el tema y una cosa es lograr avances normativos y en algunos casos se logra, ¿no? Cuando nosotros estamos en posiciones de poder. Yo he estado en consejo universitario, he sido decana. Entonces, cuando estoy en posiciones de poder, las cosas avanzan. Y otras amigas, ¿no? Pero cuando hay vacíos y no hay mujeres, por ejemplo, ahora, no se avanza de la misma manera, ¿no? Entonces, es que siempre hay que estar alertas y combativas. Ahí me quedo. Disculpa, gracias. Muchas gracias, Patricia, por esas reflexiones. Seguramente vamos a poder volver o van a empezar a entreluzarse con miradas desde otros lugares ahora. Le damos la palabra al equipo del TEC de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, para poder seguir con esta pregunta. Muchas gracias, Francisca. Muchos saludos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues platicándoles un poco más de Patrones Hermosos, es un proyecto que se realizó en conjunto con Abel Sánchez de MIT. El primer año iniciamos con un piloto en el campus de Monterrey, impactando a 50 niñas, donde el instructor fue Abel con 2 de sus alumnas de MIT. Posteriormente, el siguiente verano, participaron 4 campus del TEC e impactamos a 600 niñas. El tercer año participaron 16 campus, impactando a más de 2,000 niñas. Y la última edición, debido a la pandemia, se tuvo que hacer en línea. Sin embargo, impactamos a 600 alumnas, pero aunque disminuyó el número, se estableció la base para tener una capacidad ya instalada para futuras ediciones y seguir creciendo el programa. Nos preguntamos cómo hacemos que esto funcione, ¿no? ¿Cómo lo escalamos? ¿Cómo funciona el programa? Bueno, para poderlo hacer hay muchísimos actores que entran en juego. Por un lado estamos el comité directivo, que somos nosotros 4 que estamos aquí en la reunión, y nosotros somos los encargados de hacer toda la coordinación general del programa. Posteriormente están los desarrolladores del contenido. En un inicio el nivel 1 fue desarrollado por MIT, ya tenemos un nivel 2, que se desarrolló en conjunto con MIT y profesores del Tecnológico de Monterrey. También entran las instructoras y la capacitación de ellas. En un inicio, Abel capacitaba a las instructoras de MIT, las instructoras de MIT capacitaban a las del TEC y juntas impartían la clase, pero actualmente evolucionamos a capacitar a todas las instructoras juntas y esta capacitación la llevan a cabo profesoras del TEC de Monterrey. También tenemos en cada campus a un profesor del TEC en el área de ingeniería que funge como coordinador general en su campus y él nos apoya a identificar alumnas candidatas a ser instructoras. Las alumnas de ingeniería son las candidatas a poder ser instructoras de Patrones Hermosos y adicionalmente contamos con el apoyo de diversas áreas del TEC. El área de atracción nos apoya con la invitación a niñas de secundaria y preparatoria de 13 a 17 años en todo el país. El área de comunicación y mercadotecnia nos apoya con los diseños, los brochures, la publicidad. El área de patrocinios nos ayuda a conseguir apoyos empresariales. Programas internacionales se encarga de recibir a las alumnas de MIT en cada uno de nuestros campus y también nos ayuda a invitar a estudiantes de ingeniería de nuestras universidades socias que quieran ser instructoras. Finalmente, el equipo de TI se encarga que todo funcione para la impartición del programa. Todos los grupos que impartimos son de forma simultánea durante esta semana y cada grupo está compuesto por 3 instructoras, una de MIT, 2 del TEC y 25 niñas participantes. Creemos que la instrucción personalizada es muy importante para poder conectar con las niñas. El campamento tiene duración de 1 semana
en la cual se llevan a cabo diversas actividades. Entre estas tenemos actividades de programación, pero también tenemos actividades lúdicas donde las niñas aprenden jugando. Por ejemplo, juegan Pictionary, donde desarrollan un entendimiento de los conceptos input y output para programación. O Hangman, donde entienden y utilizan variables. O Simon Says, donde entienden la forma en que funcionan las condicionales. Y finalmente tenemos charlas con expertos en la industria que le dan otra visión y perspectiva a las niñas participantes. Y ahora ¿qué es lo que sigue, no? ¿Qué es lo que nosotros vemos para el futuro de este programa? ¿Cuáles son nuestras siguientes líneas de acción? Este campamento se va a seguir desarrollando junto con la sinergia con MIT. La siguiente edición va a ser en el periodo de invierno, también va a ser en línea. Sin embargo, ya estamos planeando una nueva versión presencial para el próximo verano, si la pandemia lo permite. Y queremos llegar a toda Latinoamérica e impactar a todas las niñas en estos países para crecer 100 veces el programa. Por otro lado, estamos evaluando una etapa para adicionalmente hacer este programa durante el año. Queremos crear un camino que recorran las niñas para que las instructoras que ya hayan participado en el bootcamp de Patrones Hermosos sean instructoras en nuestros nuevos talleres por las tardes durante 1 o 2 años. Posteriormente, queremos conseguirles estancias profesionales en empresas líderes en tecnología en Latinoamérica para que vayan construyendo su carrera en programación con aprendizaje basado en proyectos, estancias reales, hagan su portafolio y al graduarse consigan un buen trabajo y adquieran esa independencia financiera que tanto anhelamos para las mujeres en América Latina y que sean las futuros líderes de estas empresas de tecnología y sigan apoyando a mujeres. Buscamos que las niñas que ahorita toman el curso eventualmente estudien ingeniería y se vuelvan parte de nuestra comunidad de patrones hermosos y transiten el círculo virtuoso. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahora le damos la palabra a el equipo de la Pontificia Universidad Católica, Silvana. Sí. Muchas gracias. No, gracias a usted, está muy interesante esta conversación en relación a cuáles son las principales líneas de acción de la Dirección de Equidad de Género. Estas se enmarcan dentro de lo que es nuestra misión. Nuestra misión es promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades en la planta académica y en el proyecto educativo de la universidad. Las acciones están agrupadas en torno a 3 grandes focos estratégicos. El primero es trayectorias académicas. Estamos iniciando acciones para aumentar la participación de las mujeres en la planta académica y para que tengan igualdad de oportunidades para el avance en la carrera académica y la participación también en cargos de toma de decisión o de autoridad. El segundo eje estratégico es la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. Y aquí estamos implementando acciones que favorezcan la compatibilización de las demandas laborales académicas con la vida personal y familiar de la comunidad. Y como ya ha sido mencionado, ¿cierto? Y Patricia lo mencionó recién, hoy en un contexto de pandemia, este foco surge con más fuerza, aún, ¿cierto?, la necesidad de trabajar en él y fomentar, por ejemplo, la corresponsabilidad en las labores de cuidado. Y el tercer foco estratégico es el proyecto educativo. Queremos, ¿cierto?, implementar acciones para la inserción paulatina de la equidad de género en perfiles de egreso y los planes de estudio, además de acompañar en procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Elisa, para que nos cuente también desde su perspectiva de trabajo. Sí, la iniciativa que nosotros llevamos a cabo, como les decía antes, más concreta, se trató de un estudio para, como lo dice su nombre, hacer un diagnóstico y generar propuestas de política pública. Nosotros como Centro de Políticas Públicas de la Universidad trabajamos conectando a distintos académicos de la universidad, académicos y académicas, para desarrollar iniciativas que impacten en las políticas públicas. Entonces, en este caso en particular, congregamos a académicos de distintas facultades, fue un equipo de 4 académicos y académicas junto a algunos investigadores, quienes trabajan en temas de género desde distintas perspectivas.
Entonces lo que nosotros hicimos, y lo hemos hecho con otros temas también, pero en este caso en particular, fue invitarlos a analizar el tema. Generamos hartos datos, hicimos harto análisis para caracterizar a estas mujeres que estaban saliendo del mercado laboral, que era lo que veíamos, y en conjunto, a través de esto, fue un trabajo de un par de meses solamente, de reuniones con los profesores y profesoras, desarrollar un documento con propuestas, con un diagnóstico y con propuestas. Este documento, que lo pueden ver en nuestra página web, pero es no es un artículo académico, es un documento bien sencillo, obviamente tiene datos y tiene referencias académicas, pero es un artículo de difusión, que nosotros esperamos que llegue a un público general y llegue a tomadores de decisión sobre todo. Y bueno, además de la parte de caracterización que les decía, nosotros ahí planteábamos propuestas principalmente en 4 ámbitos, pensando, ¿cierto?, en cómo ayudar a la reincorporación. El documento se llama Empleo Femenino y COVID, después les puedo mandar, ahí se llama Diagnóstico y Propuesta, les puedo mandar el link. Pero en todo caso el foco era cómo apoyamos a esta reinserción o inserción femenina en contexto de pandemia en el ámbito laboral. Y ahí les cuento brevemente, las propuestas iban en 4 ámbitos, y estas propuestas también las discutimos con distintos tomadores de decisión, pero tenía que ver primero con un tema que estaban ahí relevando, el tema de los cuidados, en pandemia con escuelas cerradas, jardines cerrados, imposibilidad de pedirle ayuda a las redes de apoyo para cuidar a los niños y niñas, las mujeres se llevaron una carga enorme, entonces, gracias Soledad. Entonces hicimos una serie de propuestas en ámbito de cuidado y de cuidado infantil y también de personas con dependencia severa, o sea, personas adultas mayores o adultas, que quienes se llevan la carga del cuidado nuevamente en general son las mujeres. También hicimos propuestas en términos de empleo y de entrega de subsidios, temas de adaptabilidad laboral, de flexibilización, de mejora de ciertos bonos pensando en la emergencia. Y el tercer eje tenía que ver con capacitación y reconversión laboral, cómo ayudar a que las mujeres también se capacitaran en ámbitos que en general son más masculinizados, y que tuvieran menos posibilidades de contacto, porque un tema ahí súper grave que se produjo en la pandemia es que en general las mujeres trabajamos en rubros, por ejemplo, educación, la misma educación, o peluquería o qué sé yo, que en el fondo tiene mucho contacto con personas, entonces había un tema de riesgo también. Y finalmente las propuestas iban también por un tema que es súper interesante, es súper importante en estos casos, que tiene que ver con la disponibilidad de información pública que tenemos y cómo mejoramos todas las encuestas de uso público que existen para realmente poder entender la realidad femenina, familiar y laboral. Me quedo hasta ahí, gracias. Pregunta para todos los participantes. ¿Qué cambios y resultados han obtenido en relación al ODS 5 que quisieran comentarnos hoy? Le damos la palabra a Patricia Ruiz. Gracias. Para seguir el orden. Gracias. Creo que un cambio importante ha sido una toma de conciencia en las profesoras de ciencia y tecnología, ¿no? Yo creo que el trabajo que hemos realizado en conjunto con ellas ha sido muy, muy importante, y yo creo que ya se ha formado lo que nosotros señalamos o titulamos o nombramos como una masa crítica, ¿no? En el grupo de mujeres que ahora están lideradas también por ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces, ellas están haciendo trabajo con colegios, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Este es un punto que yo creo que estamos hacia el cambio, ¿no? No es que se haya logrado ya el cambio y que hayan más mujeres en ingeniería mecatrónica, pero ya el tema entró y hay un grupo importante y ellas están formando parte de redes también, como les conté, ¿no? Entonces es como que eso se ha avanzado. Luego otro logro también ha sido que en las universidades, de las distintas universidades que hemos trabajado con el tema de acoso, se ha logrado que en algunas de ellas ya se hagan por protocolos y que
se pueda convencer a las autoridades del problema que existe, ¿no? A pesar de que ya hay una ley que obliga a tener comisiones y reglamentos, no siempre esto se cumple, ¿no? Entonces yo creo que allí hay un avance también porque el tema del acoso es un tema clave. Otro punto interesante también ha sido, de alguna manera, incidir, ¿no?, en las autoridades universitarias para que, digamos, desarrollen cursos de equidad de género en las distintas disciplinas, ¿no? Esto también había sido y estaba como política, pero recién se está implementando porque, como les explicaba antes, no basta que esté en una política, es como un trabajo de acompañamiento, de lobby, de sensibilización, de incidencia, etcétera, ¿no? Y bueno, también una cosa importante ha sido que estamos trabajando también más en relación con el Estado y con el Ministerio tanto de la Mujer como de Mujer y Poblaciones Vulnerables en un proyecto de prevención de la violencia. Entonces hemos logrado un acuerdo con el Ministerio de la Mujer y también felizmente hemos concursado por un proyecto internacional de investigación que nos va a permitir hacer estos temas de prevención de la violencia, ¿no? Ahora, todos estos son referenciales al ODS, ¿no? Porque no tenemos ahorita los indicadores de cuántas mujeres hemos favorecido, cuánto se han disminuido las brechas, ¿no? Eso realmente faltaría porque lograr mantener un observatorio de género es muy difícil y costoso, ¿no? Entonces, en eso estaríamos, ¿no? En ese sentido, no tengo los indicadores, pero eso sería más como una incidencia para cambios a futuro, ¿no? También, bueno, eso ya parte de otras tareas que nos llegan y es, digamos, difundir en los jóvenes también una reflexión crítica sobre la pandemia y el género, ¿no? Entonces, hemos hecho concursos de fotografía y hemos tenido una respuesta muy importante a nivel de América Latina e internacional, ¿no? Entonces, ir como generando nuevas alianzas, que creo que es la única manera de avanzar en este tema. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Les recordamos, sí, voy contigo, Panchiva, les recordamos que estamos recibiendo comentarios y preguntas para la segunda parte de nuestra conversación. Sí, Panchiva, adelante, te doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Vamos con el equipo del Tecnológico de Monterrey para seguir con nuestra presentación. Claro, muchas gracias y mucho gusto. Es un honor para todos nosotros estar compartiendo con ustedes. Y estamos sumamente orgullosos del trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en torno a patrones hermosos. Hemos de decir que este es un trabajo en conjunto. Buscamos que haya universidades que sumen las voluntades para alcanzar cada vez a más niñas. Porque miren, en esto de la equidad de género hay dos perspectivas y a veces nos preocupamos porque es nuestro rol de la perspectiva desde ofrecer las oportunidades, pero ¿qué pasa cuando las niñas no entienden que tienen realmente una posibilidad? Entonces nosotros en este programa buscamos generar ese cambio en las ideas que pudieran tener las niñas desde tempranas edades sobre su posible participación en áreas de ciencia y tecnología. Es decir, que no se autodescalifiquen por el hecho de ser mujeres en participar en este tipo de áreas y de productividad a nivel industrial. Entonces, ese es finalmente lo que nosotros buscamos. La experiencia que tienen ellas a través del aprendizaje tiene también ese sentido de empoderarlas a tal grado que sepan y reconozcan sus capacidades para que encuentren su lugar en la sociedad y busquen esa equidad realmente. Entonces, fomentar la sororidad y hacer crecer ese sentido de pertenencia también es parte de los resultados que estamos empezando a observar. Y déjenme, les comparto con ello algunas de los testimonios que nos han compartido. Por ejemplo,
la mamá de una de las participantes dice: veo en mi hija el gusto por aprender y comprender las actividades que realizan. Siempre estoy con ella animándola a buscar herramientas que le sirvan en su futuro profesional. Gracias, patrones hermosos. Pero no nada más son las niñas de secundaria y preparatoria que participan en el programa. También son las instructoras, que son estudiantes de ingeniería, que como ejemplo empiezan a conectarse con estas siguientes generaciones. Una maestra, tutora de estos estudiantes, dice: he estado charlando con las estudiantes de la universidad y todas están muy contentas y emocionadas. Están súper entusiasmadas, comprometidas y se han responsabilizado por ofrecer lo mejor de sí mismas para hacer un excelente desarrollo del campamento. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hemos impactado a 12 países, a prácticamente todos los estados de México. Han participado estudiantes de más de 243 universidades, Colombia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela, son algunas de los países en donde han participado estudiantes. Entonces, con esto y realmente con nuestra intención de expandir este programa a nivel internacional, buscamos más universidades que se sumen a este esfuerzo para que participen y sean parte de Patrones Hermosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Leticia. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio y le vamos a dar la palabra a Pilar Bontá de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias también compartir ahí la felicidad de estar aportando en este conversatorio en un tema tan relevante como es la igualdad de género. Yo, para no pasarme del tiempo, si me permiten, voy a compartir unas láminas que creo que me va a resultar más fácil, justamente para responder a lo que ustedes ya nos invitaban, ¿no? Es qué cambios y resultados hemos tenido en este desafío de la Dirección de Equidad de Género, y yo diría que uno de los primeros logros o resultados tiene que ver con la adjudicación de un fondo que recibimos por parte del Ministerio de Educación, de un proyecto que denominamos Formación Universitaria y Equidad de Género, un desafío para sensibilizar a la comunidad, ¿cierto?, en el enfoque de género. ¿Y cuál es el propósito y el objetivo que tiene este proyecto en el que ahora estamos trabajando de lleno, digamos? Es justamente fortalecer, ¿cierto?, una cultura de equidad de género en la comunidad a través del diseño y la implementación de programas o planes formativos que vayan dirigidos a toda la comunidad, implicando a docentes, académicos, académicas, estudiantes, autoridades y también a la comunidad de funcionarios y funcionarias, entendiendo que para poder justamente avanzar de manera sustantiva y de manera consistente, ¿cierto?, en materia de igualdad de género al interior de las universidades, creemos que es fundamental involucrar a toda la comunidad bajo una perspectiva transversal que nos permita ir avanzando en esta materia. Y un segundo logro, resultado o cambio que hemos tenido está en el marco de una encuesta que nosotros realizamos como Dirección de Equidad de Género y también en conjunto con la Dirección de Desarrollo Académico de la universidad, que fue una encuesta que se llamó Trabajo Remoto y Planta Académica, que básicamente buscaba detectar o diagnosticar qué estaba pasando con la comunidad académica durante esta pandemia, ¿no? Ya sabemos que habían diversos artículos, medios nacionales, internacionales, que en el fondo habían evidenciado la crisis de los cuidados, ¿cierto? Y cómo la pandemia de alguna manera había develado esto con mayor crudeza, y cómo eso finalmente impactaba en el desarrollo académico, laboral y también profesional. Entonces, en ese marco, uno de los resultados
resultados importantes tuvo que ver con la elaboración de un documento con recomendaciones que estuvieran, ¿cierto?, vinculadas a este tema, recomendaciones para poder fomentar mayor conciliación, mayor conciencia y también mayor corresponsabilidad social. Lo segundo tuvo que ver con la generación de lineamientos para los procesos de calificación académica, en el entendido de que la demanda de los labores de cuidado, ¿cierto?, de muchas hombres y mujeres, ¿cierto?, impedían poder cumplir con la demanda, ¿cierto?, y las exigencias del trabajo académico. Por tanto, este documento lo que hace es plantear algunas excepciones, por ejemplo, en los tiempos de calificación. Y por último, algo que salió hace poco tiempo atrás, es un concurso que hicimos en conjunto con la Vicerrectoría Académica, que es un concurso para apoyar, ¿cierto?, la docencia o la investigación para la comunidad de profesores y profesoras de la universidad que tengan labores activas de cuidado, en el entendido de que, tal como les decía y tal como lo mencionó también, que me pareció muy interesante lo que mencionaba Patricia Ruiz, creo que es fundamental tener mayor conciencia de este tema y de cómo nosotros como universidad nos hacemos cargo, ¿cierto?, y aquí voy a dejar de compartir, cómo como universidad nosotros nos hacemos cargo de trabajar este tema de manera transversal y prestando sobre todo apoyos reales y concretos. Yo creo que hay ahí una brecha que es importante en términos de aquello que se declara con aquello que está sustentado en principios de convivencia, de prácticas socioculturales que se van reproduciendo en la cotidianidad dentro de la comunidad universitaria. Así que eso. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Elisa Piña, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Adelante, Elisa. Gracias. Bueno, yo creo que en el caso de la iniciativa que nosotros lideramos, es difícil atribuirse cambios, porque cuando uno hace un estudio y hace propuesta, difícilmente puede decir que es el dueño de cambios que se produzcan, ¿cierto? Es muy distinto a las iniciativas que están comentando, que me parecen muy, muy interesantes. Creo que la principal contribución de lo que hicimos fue aportar a posicionar el tema. O sea, creo que nosotros, bueno, tenemos harto, todo lo que hacemos no lo dejamos guardado en el escritorio, sino que en este caso se lo fuimos a presentar al Ministerio del Trabajo, se lo presentamos a la ministra de Mujer y Equidad de Género, con quien tuvimos ahí un diálogo, lo conversamos en un seminario abierto al público con también algunas otras ONG que estaban presentando propuestas en este tema. Entonces, creo que fue sumar esfuerzos a mostrar este tema que también estaba comentando ahora Pilar, y de cómo la pandemia en el fondo nos estaba haciendo profundizar brechas que ya venían desde antes. Ahora, en términos de cambios concretos de parte, o sea, en Chile y de parte de la autoridad, hemos visto que han salido algunas medidas, han salido medidas de capacitación a mujeres en trabajos como menos femeninos, como construcción, minería. Salieron algunas propuestas que se están implementando de entrega de bonos enfocados en mujeres. Y creo que también, bueno, no conozco la realidad de los otros países latinoamericanos en esto, pero creo que de alguna manera también el tema de la apertura progresiva de los colegios, que no me voy a meter en ese tema porque da para otra discusión, pero de alguna manera también se ha relevado y nosotros hemos mandado hartas cartas también al diario. Bueno, eso es lo otro. Tuvimos mucha acogida en prensa también con las propuestas. Creo que también entró en la discusión respecto a la apertura del colegio qué estaba pasando con esos padres y sobre todo madres que tenían que trabajar y no tenían con quién dejar a los hijos. No digo que eso sea la razón que haya movido la aguja a que hoy día tengamos más escuelas abiertas, pero creo que al menos contribuimos a poner ese tema en la discusión pública. Y también, bueno, ahí les voy a contar después, pero este año le estamos dando continuidad a esa iniciativa, un poco saliendo del COVID específicamente, pero apuntando también a contribuir a reducir brechas en un mediano o largo plazo. Eso, por ahora. Muchas gracias, Elisa. Estamos
recibiendo comentarios y preguntas, sobre todo para nuestra segunda etapa del conversatorio. Y les vamos a proponer la siguiente pregunta a las 4 experiencias, y es cómo estas experiencias se han articulado con otros proyectos, tanto fuera como dentro del contexto universitario en el que se han desenvuelto. ¿Cuáles han sido las experiencias de articulación? Patricia, te damos la palabra. Bueno, como les contaba, nosotros somos parte de varias redes, y si hay algo que yo les puedo, digamos, dar de sugerencia es que participar en redes como las que ahorita estamos conversando es muy importante, ¿no? Entonces, la red de acoso, que hemos hecho la investigación, va a salir un libro, y entonces esto ha servido también para aplicar la encuesta, sacarla, por eso es que pedía la encuesta de trabajo remoto, porque la encuesta se aplicó en estos países y también en Perú, en la Católica y luego en las universidades de provincia, siempre arreglándola, pero hacer una encuesta siempre es una tarea difícil, ¿no? Para encontrar bien cómo se miden las variables. Entonces, tener encuestas que ya se han aplicado, que se han validado, y bueno, uno las adapta, es muy bueno, ¿no? Entonces, en ese caso, con el trabajo de las colegas en lo que es el acoso, fue muy interesante esto. Luego, como Cátedra UNESCO, nosotros participamos también de otra red que dirige Gloria Bonder sobre cátedras UNESCO de género, ciencia y tecnología, ¿no? Entonces allí también hemos estado discutiendo como qué aportes o qué cambios podríamos dar a las cátedras en el sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? Que las universidades hay que comprender que son instituciones que son parte del sistema patriarcal, ¿no? Entonces no es que per se van a cambiar, sino son parte de este sistema de género, ¿no? Como bien lo señala Joan Scott, que habla de la dimensión subjetiva, pero también la dimensión institucional, ¿no? Entonces creo que esta discusión se debe dar, y esto también nosotros nos hemos articulado con una discusión que se está dando en UNESCO para repensar la educación superior, ¿no? En el sentido de que todo este tema o esta idea de la importancia de los rankings, las revistas indizadas y todo este giro hacia el productivismo, por decirlo de alguna manera, pareciera que ha llegado a un límite tal de que lejos de promover una mayor calidad, lo que estaba promoviendo es un mayor individualismo, ¿no? Entonces, en estos giros de paradigmas, también el tema de género se pierde, ¿no? Porque no hay el espacio del debate, el espacio para la crítica. Entonces, yo sé que, por ejemplo, UNESCO está sacando un documento para el próximo año, me parece, sobre los retos de la educación superior para el 2050. Entonces, ¿cómo nos vinculamos desde nuestros programas de género con estas nuevas demandas de la educación universitaria internacional, ¿no? Porque también es importante ver cómo se van a producir estos cambios ahora mismo, que tuvimos que enfrentar la pandemia, que ha tenido un efecto muy negativo en las académicas, ¿no? Nosotros no tenemos un estudio como el que ustedes han hecho, pero sí he asesorado una tesis de una estudiante de pregrado, entonces su encuesta era pequeña, pero ya pues con todo lo que uno ha leído tiene la evidencia, pero como les digo, cuando nuestros colegas ven data fuerte, se emocionan, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con ellos. Entonces yo creo que, y con las universidades regionales también se ha elaborado digamos, una confianza, ¿no? Porque también, como ustedes saben, no siempre es fácil trabajar con otras universidades porque a veces hay desconfianza, pero ya con este equipo hemos logrado, bueno, ya tenemos 3 o 4 años, entonces lo que puedo decir es que sí nos hemos articulado, y también con el Estado, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y hemos entrado también en articulaciones con un proyecto que ve las empresas, ¿no? Y quisiera terminar señalando que a nivel de empresas ahora hay como un reconocimiento a las empresas que tienen, digamos, una unidad de género para ver también brechas laborales, ¿no? En las empresas. Y tal vez también habría que pensar
que a nivel de la acreditación universitaria también debería tener un peso universidades que están haciendo propuestas para políticas de equidad de género en las universidades, ¿no? Es decir, también deberían tener un valor en la acreditación internacional. Aprovecho que estoy con Cinda y con todas para ir haciendo movimientos que reconozcan, ¿no? Porque esto no se trata de que a mí me parece o que yo soy feminista, sino de que la institución gana mucho con políticas de equidad, no solo porque van a haber más mujeres, sino también porque va a haber miradas diferentes, estudios diferentes, y las propias materias, ¿no?, que se estudian pueden ir ampliándose, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que quería señalar. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a darle la palabra entonces al equipo del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Un gusto estar pues en este conversatorio con todos ustedes. Y bueno, pues te acabo de cambiar mi background ahí, tratando de compartir con ustedes, pues de alguna forma, pues una perspectiva pues del ecosistema de iniciativas, de la gran, digamos, cantidad de esfuerzos, programas que de alguna manera desde el TEC pues han florecido en los últimos años, iniciando por ahí en el 2017 con la creación del Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana, con un par de oficinas, la Oficina de Género y Comunidad Segura y también la Oficina de Diversidad e Inclusión, y originando, ¿verdad?, con este origen, posteriormente, pues, una gran cantidad de alianzas, ¿verdad?, con las que pues hemos de alguna forma crecido. Somos parte de este programa de cultura de respeto que reúne a 34, Culture of Respect, que reúne a 34 universidades americanas y canadienses comprometidas con erradicar la violencia sexual en sus campus. Y formamos parte, participamos en un reporte en el cual pues este organismo, ¿verdad?, busca integrar de cada una de las eventos, situaciones que en los campus se presenta. Nuestro área, el Instituto de Emprendimiento Garzalagüera, dentro de nuestra institución, fuertemente también impulsando la participación de mujeres en emprendimiento, ¿verdad? Y su inserción en el ecosistema local, regional, nacional y mundial. Y bueno, pues con programas muy específicos hacia ello. Firmamos un pacto, ¿verdad? Firmamos el pacto de He4She con los nuevos compromisos que asume pues este organismo, particularmente de la ONU, dirigidos a atender pues retos que tenemos justamente en temas de mujeres y equidad de género. Participamos como institución en un día sin nosotras, prácticamente por un par de años consecutivos, y institucionalmente respaldando y apoyando esta reflexión, esta dinámica que profesoras y profesores, comunidad y sociedad requerimos enfrentar. Se desarrolló el protocolo de atención, ¿verdad?, y actuación para pues situaciones de género, y obviamente atendido por nuestras oficinas del Centro de Dignidad Humana. El comité Impulsa, que ha estado monitoreando el crecimiento que se tiene en la participación de mujeres en posiciones directivas y de mandos medios, que ha crecido significativamente del 8% ahí en 2014 al 20 y tantos por ciento, 24% actualmente en altas posiciones directivas dentro de nuestra propia institución, por darles ejemplos, ¿verdad? La participación de grupos estudiantiles como Women in Technology, Women in Science and Technology, y nuestros propios estudiantes siendo parte del mismo. Mujeres en Ingeniería y Ciencia es una iniciativa de la propia Escuela de Ingeniería. Y bueno, todo este ecosistema que les describo, pues forma parte de diferentes, digamos, aportaciones en las que observamos que nuestra iniciativa convive y se acomoda y se enmarca, ¿no? Se creó una vicepresidencia de sostenibilidad, inclusión y diversidad dentro de nuestra propia institución, y
de alguna forma los diferentes liderazgos y grupos de trabajo nos englobamos y convivimos y coordinamos acciones para que nuestra comunidad estudiantil de profesores participe y se asocie con las diferentes aportaciones que cada una de estas iniciativas tiene. Somos parte de este gran ecosistema, cada una con su aportación, ¿verdad? Y con, de alguna forma, una oportunidad de conciliar y de integrar esfuerzos para producir un gran cambio. Me faltó mencionar, pues, esta serie de cursos, ¿verdad?, de sensibilidad a todos los profesores, colaboradores, abierto también ahora a estudiantes, en los que, pues, nos estamos preparando individualmente, ¿verdad?, para crecer en esta digamos, pues, mentalidad pues que tenemos que atender desde temas de dignidad humana, sesgos inconscientes, perspectivas de género, igualdad y género, prevención de violencia de género. Y bueno, es parte de lo que experimentamos y articulamos como iniciativa dentro de nuestra institución. Muchas gracias por permitirme compartir esto. Muchas gracias, Julio. Vamos a pasar al equipo de la Dirección de Equidad de Género. No sé si va a ser Silvana o Pilar, o ambas. Yo voy a... Gracias, Adelante. Pablo. Adelante, Pilar. Bueno, yo creo que la pregunta en relación a las redes es fundamental y sobre todo para trabajar los temas de equidad de género. Algo mencionaba Patricia también con respecto a la importancia de trabajar de manera colaborativa y estableciendo redes para efectivamente poder avanzar y tener logros. Y aquí me gustaría solo como distinguir en las redes a nivel interno, al interior de la universidad. Efectivamente nosotros la Dirección de Equidad de Género, y tal como lo mencionaba Silvana, es una dirección relativamente nueva que nace el 2019, y estos 2 años de vida de la dirección hemos trabajado con un horizonte bastante claro, y ese horizonte es básicamente el trabajo colaborativo y el establecer puentes con otras unidades. Es muy difícil lograr resultados y tener éxito en cada una de las iniciativas que nos proponemos de manera como isla, ¿no?, de manera solitaria. Entonces, en ese sentido, creemos que es fundamental implicar a la comunidad universitaria, convocar a todos los actores que forman parte de la universidad, estudiantes, funcionarios, funcionarias, autoridades también, y por supuesto el cuerpo académico y la comunidad docente. Yo creo que eso, la verdad es que nos ha traído buenos resultados, como los que les mencionaba en la pregunta anterior, y es una forma de trabajo que yo creo que, insisto, tiene bastante éxito sobre todo para este tema, que finalmente sabemos que tiene raíces muy fuertes, históricas, y que es muy complejo muchas veces, ¿cierto?, que existan las voluntades para desaprender para volver a aprender sobre los temas de género. Eso por una parte, y en relación a las redes, digamos, hacia afuera y a la conexión que tenemos como Dirección de Equidad de Género y como universidad, hay 3 redes en las cuales nosotros participamos. Una es la Comisión de Igualdad de Género del CRUT, que reúne buena parte de las universidades, son más de 30 universidades las que forman parte de esa red, y es un espacio bien también nutritivo y con bastante sororidad, diría, sororidad y también solidario, ¿no?, para compartir las experiencias, porque los procesos de institucionalización de género al interior de las universidades es algo complejo, y ya lo decía Patricia, o sea, no es fácil porque, y ella, aquí lo anoté, ¿no?, hablaba respecto a ver a la universidad como un objeto de estudio finalmente, porque la universidad también tiene un ritmo, tiene una orgánica, tiene una tradición, tiene cierta estructura y por tanto también tiene ciertas creencias y ciertas prácticas. Entonces, evidentemente uno se encuentra con bastantes resistencias, y poner en estas redes este espacio, digamos, de diálogo común es fundamental. Entonces, como les decía, está por una parte esta red que reúne a más de 30 universidades, que es la Comisión de Igualdad de Género del CRUT,
que ahí hay universidades privadas, públicas, etcétera, de distinto tipo. También tenemos un espacio de comisión de equidad de género dentro de la red G9, que es una red que reúne a 9 universidades que son más o menos similares, ¿no? Y también tenemos un espacio que creo que está desde el 2019, si mal no recuerdo, que es, se dedica o su foco está más bien en poder analizar y trabajar en favor de sostener la igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres al interior del mundo académico. Y esa red es una red Alianza de las Mujeres en la Academia, se llama, y ahí participan distintas universidades también. Participa el Centro Rockefeller y la Universidad de Harvard en esa red también, y es una red que, insisto, también ha sido muy bonito porque de a poquito iba agarrando cada vez más fuerza y se ha ido apropiando de un tema que sin duda yo creo que es un desafío para todos quienes trabajan en educación superior y equidad de género, que tiene que ver con el desafío de la academia y de cómo generamos condiciones que sean más igualitarias y más justas en las trayectorias académicas. Así que eso, gracias. Sí, yo, como les comentaba, la iniciativa que nosotros desarrollamos precisamente tenía como base articular, en este caso a distintos académicos y académicas dentro de la universidad, pero fue súper interesante porque a partir de ese trabajo que hicimos nos dimos cuenta de que hay dentro de nuestra universidad diversos profesores y profesoras investigando desde distintas aristas el tema de género, que ni siquiera a veces se conocen entre ellos. Obviamente varios sí, incluso trabajan juntos, pero no necesariamente a veces los académicos trabajan solo con personas de su propia unidad o de su facultad. Y nos dimos cuenta de que había bastante transversalmente en la universidad personas investigando este tema desde distintas perspectivas. Entonces, pensando hacia adentro, como les decía, esa iniciativa fue, invitamos a académicos y académicas de 3 facultades distintas, pero ahora precisamente estamos desarrollando otro trabajo similar, pensando en cómo nosotros en Chile estamos pronto a tener elecciones presidenciales, entonces vemos que hay una oportunidad de volver a posicionar el tema, pero con una mirada un poquito más de mediano y largo plazo. Ya no es solo recuperarnos del COVID, es también pensar en cómo vamos superando las brechas laborales y las brechas en términos de cuidado, etcétera, en nuestro país. Entonces, ahora invitamos a participar, habíamos partido con 8 académicas, y ahí mismo en el grupo surgió la sugerencia de que invitáramos a académicos también. Entonces estamos justamente en este momento desarrollando un trabajo del mismo estilo que el que hicimos el año pasado, con 10 académicos y académicas finalmente, que pertenecen a 7 unidades distintas dentro de la universidad. Entonces, y eso ayuda muchas veces a que ellos se pongan en contacto y después eventualmente en el futuro trabajen juntos, que es en parte también un objetivo que nosotros tenemos, junto con el objetivo principal, ¿cierto?, que es a partir de este trabajo generar investigación y generar propuestas que contribuyan a las políticas públicas. Entonces, acá la articulación es clave, y en términos de la articulación hacia afuera, quizás es de todas maneras algo menos permanente que lo que ustedes comentaban, pero como les decía, también nos hemos preocupado de coordinarnos con los distintos ministerios, también con los parlamentarios, en fin, hemos tratado ahí de mover el tema entre distintos actores, y lo vamos a seguir haciendo con esta iniciativa que estamos desarrollando ahora, que les comento, y que esperamos tener lista. Ahí quizás les voy a contar después a Cinda por si la quieren difundir. Esperamos tenerlo listo entre septiembre y octubre, y también hacerlo público. Así que eso sería. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por contarnos las experiencias del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Vamos a iniciar nuestra segunda parte del conversatorio, en que vamos a transmitir preguntas del público, tanto por acá como por el Facebook, y también les pido que quienes estén acá en el Zoom compartiendo vayan pensando en algunas preguntas para nuestras expositoras. Panchiva, tenemos una pregunta ya. Sí, muchas gracias, Pablo. Invitamos a todas las personas que están participando de este conversatorio a través de Facebook o a través del Zoom a poder hacernos sus preguntas vía chat, y nosotros las leemos
para las participantes, les participantes. La primera pregunta es de Leona Morris, nos llega a través de Facebook y dice, es para todos. ¿Qué trabas encuentran en sus instituciones educativas para afrontar casos de violencia machista, acoso, agresiones y discriminación a personas LGBTIQ+, y qué propuestas podríamos construir para esos casos? Sí, tal vez yo pueda empezar porque nosotros llevamos tiempo y también bastante frustración, a pesar de que tenemos avances, ¿no? ¿Cuáles las dificultades quisiera señalar? Y es que ustedes saben que el derecho, como decía una amiga que es abogada, el derecho no siempre logra la justicia. Entonces, ¿qué sucede, no? Tenemos las normas, los protocolos, pero esto no necesariamente logra que personas que han sido violentadas en términos de género tengan acceso a la justicia. ¿Por qué? Primero porque, digamos, entre las reglas del derecho está pues el tipo de testimonio que se da, las pruebas que se tienen, cosas que ya desde los estudios de género hemos visto que no es posible en casos de acoso o en casos de violencia, ¿no? Entonces aquí hay una tensión que es difícil de resolver. Hay casos que sí se han resuelto porque, bueno, había alguna evidencia, teníamos algunos correos, pero en otros casos tenemos, por ejemplo, la idea de la prescripción, la idea del debido proceso, la idea de los días, y en algunas ocasiones esto no va al ritmo que se requiere, ¿no? Entonces, allí el problema es de que para, digamos, eliminar, ¿no? este acoso, esta violencia, tiene que cambiar el clima institucional, la cultura institucional, ¿no? Como en las charlas uno dice, ¿no? Cuando me han pedido, le digo que tienen que cambiarse el chip, porque ustedes no pueden seguir pensando como hace 50 años, ¿no? A pesar de que para ustedes es un piropo, ¿no? Es decir, hay que desmontar una serie de categorías de género. Pero en todo caso, la casuística ayuda a mejorar los reglamentos. Entonces yo sí creo que ahí hay un trabajo de investigación o de sistematización muy importante porque regreso sobre la data, ¿no? Entonces cuando se van juntando casos donde no se ha logrado, digamos, hacer justicia, para decirlo en forma general, podemos ir elaborando qué se debería cambiar y de qué manera, ¿no? Sin salirse de los parámetros, porque lamentablemente, o bienaventuradamente, no sé cómo decirlo, esa es la legalidad que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido también es bien importante comparar experiencias, porque, por ejemplo, en otras universidades ya los estándares de probanza, como se dicen las abogadas, yo no soy abogada, pero he aprendido, los estándares de probanza van cambiando. Entonces, cuando nos los pasan, ya nosotros los aplicamos también, ¿no? Como ejemplos de otras buenas prácticas. Entonces creo que allí valdría la pena también recoger esas buenas prácticas en lo que es el acoso. Gracias. Muchas gracias, Patricia. No sé si alguno más de nuestros invitados quiere, Julio. Sí, claro. Bueno, aquí en mi back tengo 3 menciones, ¿verdad? Primero, pues coincido con Patricia. Es un compromiso del más alto nivel de los líderes de la institución, ¿verdad? Sobre pues esta oportunidad y este cambio que tenemos que provocar. La creación del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana y sus oficinas particularmente en cada uno de los 26 campus que tenemos, ¿verdad? Con un liderazgo nacional de programas, digamos, de proyectos que están corriendo estos centros y oficinas, fue clave o ha sido clave para nosotros. El que de alguna forma el protocolo pues sea no nada más pues elaborado, sino comunicado con un continuo reforzamiento hacia la comunidad general, profesores, profesoras, colaboradoras, alumnos, alumnas, sobre digamos, sus puntos de atención, su manera de conducirse, comunicación continua con líderes estudiantiles y por supuesto, con una forma muy particular de atender
a quienes se acercan a estas oficinas y activan el protocolo, ¿verdad? Eso es fundamental. Y por otro lado, este otro programa que aquí aparece detrás de mi espalda, un programa pues de continua preparación, reflexión, capacitación para provocar el cambio, ¿verdad? Y esta gestión del cambio en nuestra propia mentalidad y dirección como institución. Son algunas de las posibilidades, ¿verdad? Definitivamente es algo muy sistémico y del más alto nivel. La creación de la propia vicepresidencia dentro de la institución, con ese mensaje al resto de la estructura organizacional y integrando, ¿verdad? Digamos, tanto reportes como acciones que se detonan pues a lo largo y ancho de nuestra propia comunidad. Muchas gracias, Julio. Le damos la palabra a Pilar, que también tiene la mano levantada ahí por Zoom. Gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que en relación a la pregunta quizás algunas reflexiones. Bueno, yo creo que las trabas efectivamente, tal como lo decía hace un rato atrás, ¿no? Esto tiene que ver con raíces socioculturales que son muy complejas, entonces efectivamente uno se encuentra con resistencias, ¿no? al interior de las instituciones, no tan solo de educación superior, sino que de las instituciones en términos generales. Ahora bien, la Universidad Católica tiene una unidad de prevención y apoyo a víctimas de violencia sexual desde el año 2015, y ha sido una experiencia, yo creo que bien interesante, que ha dado varios frutos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la universidad ya tiene trazado un camino hace algún tiempo en lo que tiene que ver específicamente con violencia sexual. Y también cuando acudimos, ¿no? Y ella, la persona que preguntaba lo mencionaba, de la comunidad LGTBIQ+, yo creo que ese sigue siendo un tema complejo y delicado para algunas instituciones, de ir como operacionalizando y estableciendo iniciativas o políticas concretas en esa materia. Sin embargo, tengo la convicción y la confianza de que el estudiantado está haciendo aportes significativos en esta materia. Yo creo que estudiantes están hoy día a la vanguardia en este tema, y yo creo que ellos han ido movilizando y ellos han ido empujando también las conversaciones y han ido propiciando mayor reflexión en este tema, desafiando de alguna manera la institucionalidad y invitando, ¿cierto?, a pensar y dialogar en esta materia tan relevante. Y también mencionar que en Chile se aprobó, bueno, está a puertas ya de ser promulgado, ¿no? Pero ya se aprobó una nueva ley que tiene que ver con discriminación y acoso, que de alguna manera nos permite situar los temas que tienen que ver con discriminación, acoso, violencia dentro de un paraguas más macro. Y creemos que eso es tremendamente relevante y además va a tener un impacto bien significativo en las instituciones de educación superior, porque la creación de una unidad y de tener una política en este tema hoy día va a ser una condición necesaria a partir de esta ley, sobre todo para los procesos de autoevaluación y acreditación de las universidades. Por tanto, es un piso hoy día muy relevante para el avance en esta materia. Y lo último, solo mencionar que también la universidad hoy día, y tal como lo mencionaban en el eje de los resultados, hoy día la universidad está haciendo un proyecto, ¿no? Está implementando un proyecto de formación universitaria y equidad de género, y ahí lo que tenemos es un trabajo transversal con todos los actores de la comunidad universitaria, y es un proyecto que tiene a la base la formación, el aprendizaje constante, y creemos que esa también es una iniciativa que de alguna manera remueve estas creencias que traemos anquilosadas históricamente. Así que eso, y muchas gracias por la pregunta. Gracias, Pilar. Gracias. Adelante, Pablo. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? ¿O pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente, parece. Tengo una pregunta de Soledad Aravena, que es nuestra compañera de Cinda. La pregunta es la siguiente.
Considerando que las universidades son instituciones educativas, ¿cómo piensan que en sus acciones repercuten o pueden repercutir en la experiencia y formación de las y los estudiantes? Pregunta abierta para nuestras invitadas. Creo que habrían dos tipos de experiencias, creo, ¿no? Hay una que la conozco más porque es cuando se introduce el tema de género en un curso, ¿no? Yo dictaba un curso general de género en ciencias sociales donde enseño, y también en estudios generales letras, que es cuando recién empiezan. Y ahí digamos, el impacto en los y las estudiantes es, en el segundo mes ya tienes a una gran población movilizada y cuestionando la propia vida, ¿no? O sea, es muy interesante porque los textos de género siempre implican a la vida misma, ¿no? Entonces, en las secciones que me ha tocado, si empiezo el curso en marzo, yo sé que en mayo, cuando ya toca 2 meses, todo el mundo empieza a cuestionarse si es lo que tienen que hacer, que en sus casos también han habido, que si el papá, que si la mamá, que si no trabaja, que el cuidado, todo se remueve, ¿no? Entonces, en esos casos, yo sí creo que es muy importante porque como es un remesón y además se colectiviza, ¿no? Porque a veces también pasa, como lo sabemos, es que todas esas experiencias se sienten como únicas y propias, ¿no? Entonces, creo que sí tiene un impacto muy importante. Primero me parece es emocional, que es cuando se enganchan, y luego ya es teórico, ¿no? En el sentido de que se dan cuenta que hay que cambiar y que hay que investigar, entonces de ahí salen muchas tesis, ¿no? Entonces creo que sí tiene un impacto muy, muy fuerte, yo lo vivo y es la parte tal vez más interesante, ¿no? Y otra cosa son ya los proyectos que serían, por ejemplo, las capacitaciones, ¿no? Ya no que están en una aula de clase, sino como diríamos, programas de capacitación, sensibilización, ¿no? Y ahí hay dos reacciones, los que van por cumplir y los que se comprometen, ¿no? Y involucran lo aprendido como en una reflexión para su propio desempeño como docentes, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir distinguiendo. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Elisa, Podemos... te damos la palabra. Gracias, sí, yo quería decir dos cosas. Una, que hay un tema obviamente, de ejemplo súper importante. Creo que cuando hay iniciativas como las que han comentado por ejemplo, promover la inserción de profesoras y de niñas y luego profesoras en áreas como STEM, que se llama, en áreas más de ciencia, creo que eso ya motiva a las estudiantes. Creo que para un alumno ver a profesoras en esa área es bueno, y para una alumna que quiere entrar o que tiene la duda también es muy positivo. Y por otro lado, en relación al tipo de cosas que hemos hecho nosotros, un poco lo que decía Patricia, o sea, los académicos y académicas encuentran como nuevas formas de abordar los problemas con perspectiva de género, y también utilizan la información, en nuestro caso, los datos que nosotros les compartimos, las reflexiones que tenemos, para discutirlas también con los alumnos. O sea, me han dado ejemplos concretos de cosas que hemos revisado en estas mesas de trabajo, que ellos las llevaron a las clases, y cómo eso ayuda a generar una reflexión también con los estudiantes, que es súper nutritiva también. Entonces, creo que cualquier cosa que se haga a nivel de la academia, sin duda que estamos impactando a los estudiantes, y eso es muy necesario y valorable. Solo eso. Gracias, Elisa. Silvana. Muchas gracias. Sí, muy interesante la pregunta, ¿cierto? Esta reflexión. Yo quisiera destacar 4 puntos, y coincido mucho lo que se ha dicho antes, ¿cierto? Lo que ha dicho Patricia, lo que ha dicho Elisa. Primero, al formar docentes,
conscientes, ¿cierto?, de que incluyan prácticas inclusivas en el aula, ¿cierto? Eso tiene un impacto muy positivo, ¿cierto?, en los estudiantes, en el aprendizaje de estudiantes. Segundo, también lo mencionó Patricia, el incorporar, ¿cierto?, la perspectiva de género en la malla curricular, en los contenidos de los cursos, en la bibliografía, por ejemplo, incorporar bibliografía en forma activa, femenina, visibilizar el aporte que han hecho las mujeres al conocimiento. Eso se está implementando paulatinamente en las universidades a modo de, hoy día podría ser un checklist, incluye, ¿cierto?, su curso, bibliografía femenina, visibiliza el aporte de las mujeres, y lo que nosotros nos encantaría es que en años más no tuviese que existir este checklist, que fuera una práctica, ¿cierto?, obvia, ¿sí? Tercero, y también, ¿cierto?, lo mencionó Elisa, el modelo de rol. Al haber más mujeres, ¿cierto?, sobre todo, ¿cierto?, en áreas académicas, en áreas STEM, por ejemplo, que muestran que es posible realizar trayectorias académicas, ¿cierto?, en la universidad, o también en áreas profesionales. Al conocer las estudiantes esta experiencia, también creo que es algo muy formativo. Y por último, mencionar que creo que no solamente las experiencias docentes ¿cierto?, contribuyen a la formación de estudiantes que tengan, ¿cierto?, en su formación misma, ¿cierto? Nosotros queremos que salgan de la universidad, o cuando están en la universidad mejor aún, incorporen en su cultura esta perspectiva de género, contribuyen a ello todas las experiencias que tengan, ¿cierto? No solamente las curriculares, sino las co-curriculares, este mismo tipo de conversatorio, ¿cierto? La visibilización de que estamos reflexionando en torno al tema y queremos avanzar. Y entonces pensamos también que esto tiene que ser no solamente, como un poco repasando lo que dije anteriormente, es importante incluirlo en los cursos formales, en este tipo de procesos formativos formales, sino que a todo nivel, como una transversalización, ¿cierto?, de la perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Leticia, te damos la palabra. Sí. Con la mano levantada. Qué amable, muchas gracias. Fíjense que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, y cuando hablamos de aprender a programar, estamos hablando de un ambiente muy analítico, ¿sí?, muy estructurado, y a veces las mujeres no nos identificamos con ese estilo de aprendizaje. Entonces buscamos a veces otras maneras para poder atraer al estudio, pero como bien decía Silvana, o sea, con enseñanzas, con dinámicas más apropiadas para las mujeres. Patrones Hermosos nació con esto en mente, nació reconociendo esta necesidad, y todas las dinámicas, todos los ejercicios, todos los problemas que se presenten son de interés para las chicas, ¿sí? De tal manera que podamos captar su atención con la temática y busquen encontrar soluciones en problemáticas con las que ellas se identifiquen. Entonces, para nosotros ha sido de mucho valor incorporar estos cambios en la manera como se educa a las niñas en áreas precisamente de ciencia y tecnología. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Tenemos una pregunta más. Es una pregunta un poco diferente porque es una pregunta que nos interpela a nosotros como organizadores, como CINDA, organizadores de este conversatorio, y tiene que ver con cuál es el propósito colectivo que quieren llegar a cometer con esta reunión. Es una pregunta que nos hace a través del Dropbox Einar Rodríguez. Y le vamos a dar la palabra a María José Lemaitre para que responda esta pregunta. Bueno, buenos días a todos. Ha sido una sesión extraordinariamente interesante y creo que es la mejor prueba de que nuestro objetivo ha sido logrado. CINDA trabaja esencialmente en red, es una red. Y lo que nos interesa por sobre todas las cosas es
generar espacios de confianza, de conocimiento, de intercambio entre nuestras universidades miembros. Y eso creo que ha quedado claramente demostrado, que en este intercambio de buenas prácticas podemos aprender unos de otros. Creo también que muestra de qué manera el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, es una responsabilidad de las universidades en todo orden de cosas, no solo en algunos aspectos, no solo en el objetivo 4 de mejorar la calidad de la educación, sino que en cada uno de ellos se aprecia de qué manera ninguno de estos se puede lograr sin el aporte de las instituciones de educación superior. Ahora, aquí hemos presentado algunas prácticas sobre el tema de género. Nos llegaron muchísimas más y los invito a revisar el repositorio de buenas prácticas que está en la página de Cinda o que va a estar próximamente, porque ahí hay mucho, mucho que aprender, mucho, mucho que intercambiar y mucho que compartir. Cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando realmente de un cambio cultural. Es mucho más allá que una simple iniciativa de docencia o de legislación o de normativa. Y en ese sentido, este proceso de intercambio, de conversación, de conocimiento unos de otros, es la mejor manera de avanzar en eso, en una relación que nosotros proponemos, que es una relación bidireccional entre la educación superior y la sociedad. La educación superior se ve afectada por los cambios sociales y ustedes lo hicieron presente al hablar de los distintos elementos que influyeron en el desarrollo de estas prácticas que hemos compartido hoy. Pero al mismo tiempo tiene un rol fundamental, y eso también se vio reflejado en las respuestas de ustedes, en cambiar elementos culturales de la sociedad que son fundamentales. Por eso creo que nuestro objetivo realmente se logró. Les agradezco muchísimo a cada uno de los participantes, tanto quienes plantearon sus prácticas como a quienes hicieron preguntas y nos ayudaron a reflexionar. Y bueno, los dejo invitados a nuestros próximos conversatorios sobre los ODS, que se referirán principalmente al tema de salud y al tema de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias nuevamente desde Cinda. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias María José también por esta intervención. Como decía María José, les dejamos invitadas para nuestros próximos conversatorios. El que viene más pronto es sobre el ODS 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades. Y luego uno sobre el ODS 11, que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Vamos a estar trabajando en torno a eso con distintos agentes de distintas universidades y también vamos a seguir nutriendo este proyecto de repositorio de prácticas y acciones. Así que les dejamos muy invitados para seguir en contacto. Agradecemos a todos los participantes de este conversatorio, a todo el equipo de Cinda por hacer posible esta instancia y les enviamos muchos saludos desde aquí porque seguimos en nuestra celebración de los 50 años de Cinda. Gracias a todos. Que tengan una buena mañana en sus respectivas ciudades. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao, gracias. Un gusto y felicidades. Gracias, felicidades. Gracias, muy bueno el conversatorio. Un abrazo a todos. Gracias, Silvana.